Una conferencia del profesor Benson sobre el Quijote en Escandinavia, y lo vamos a concluir con otra conferencia del profesor Abderramán El Fathi sobre Marruecos, Tetuán y sus mazmorras en el imaginario de Cervantes. En medio de este recorrido hemos también presentado algunas películas de cine cervantino y algún otro tipo de actividades. Creemos que el año Cervantes merecía todo esto y más, todo lo que podríamos haber hecho por celebrarlo. El profesor El Fathi es catedrático y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad Abdelmalek Essadi de Tetuán. Es coordinador y responsable del Grupo de Investigación y Estudios sobre el norte de Marruecos y España, y miembro del Consejo Asesor Internacional de la Revista Española de Educación Comparada para África. Entre sus ensayos destaca el libro de la Escala de Mahoma, Relaciones y Contextos Españoles del Medievo y Renacimiento, también otro ensayo sobre las traducciones árabes del Quijote, El mundo morisco en Don Quijote de la Mancha. Como vemos, tiene mucha bibliografía cervantina. Tiene también, ya ha participado con colaboraciones en obras colectivas, Relaciones de España-Marruecos, El español en Marruecos, Argelia y Túnez, y entre sus últimas publicaciones está precisamente Un cautivo, redenciones y mazmorras en el imaginario de Cervantes, que está en la raíz del tema que va a tratar hoy. Muy bienvenido. Tiene también una importante obra poética que ha sido premiada varias veces a un lado y al otro del estrecho. Su lengua de expresión poética es el español, el castellano, lo que nos honra también, profesor. Después, al acabar su intervención, Abderramán El Fathi, procederemos a presentar por parte de Juan Antonio Garrido Ardila, el profesor y catedrático de la Universidad de Edimburgo, y del número 837, monográfico de la revista Ínsula, dedicado a las relaciones literarias entre los países escandinavos y España, que lleva por título Entre España y Escandinavia, de Cervantes al Nordic Noir. Creemos que va a ser, por lo tanto, una velada muy rica, muy diferente. Tenemos primero Cervantes y luego cerraremos el círculo que empezamos en el mes de abril con las relaciones de Cervantes y en la cultura escandinava, con esta nueva aportación, en este caso el profesor Garrido Ardila, sobre las relaciones de la literatura española y la nórdica. Muy bienvenidos. Cedo la palabra al embajador de España. Hay que decir que la actividad de hoy está auspiciada por él y por la embajada de España en Estocolmo. Gracias, verdaderamente es una alegría estar aquí en el Instituto Cervantes hoy, recordando el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y sobre todo me hace mucha ilusión que estén acompañándonos representantes de las embajadas iberoamericanas, algunos recién llegados, y también hoy muy especialmente que se haya acercado la embajadora de nuestro querido profesor Fathi, es decir, la embajadora de Marruecos, que ha llegado hace muy poco aquí a Suecia, donde sin duda le deseamos todos que tenga un gran éxito en una labor, como siempre, diplomática difícil. Lo que principal es recordar que el Instituto Cervantes, mérito de los estatutos fundacionales, está abierto a la cooperación con todos los países iberoamericanos, y que es un lugar donde, como todos los años, Julio y sus predecesores han organizado la Semana Iberoamericana, el Festival Iberoamericano. Entonces, el que nos hayamos reunido, pues, diplomáticos españoles y diplomáticos iberoamericanos a celebrar, a recordar a Cervantes, pues es muy coherente con las obligaciones del Instituto Cervantes. Yo recordaría, sobre todo, que para nosotros, para los iberoamericanos y para los españoles, para todos nosotros, que nos consideramos iberoamericanos, pues la lengua española es lo mejor que tenemos, nuestro patrimonio común. Por eso nos conocemos, por eso nos entendemos bien, por eso nos queremos, por eso podemos discutir sin dobles mensajes y sin errores
en las traducciones. Son muchos años de convivencia y por lo tanto es ese patrimonio del que estamos orgullosos. Y el patrimonio de la lengua está encarnado en nuestro país, bueno, nuestra lengua, por Cervantes, como no sé, que en el mundo inglés pues podría ser Shakespeare. No estamos en modo alguno acomplejados ante la fuerza de Shakespeare en el mundo con la fuerza de Cervantes en el mundo. Son millares las citas cotidianas de Cervantes, lo mucho que hay que aprender en los libros de Cervantes. Siempre hay algo que te ayuda a coger otra vez ánimos para seguir viviendo. Sin duda el profesor Fadji nos hablará evidentemente de Marruecos, como lleva el título, pero en la vida de Cervantes hay otros muchos países mediterráneos que tienen una gran influencia y que en algún momento y ha tenido hombre de éxito y hombre de fracasos, ha tenido que superar, tuvo que superar enormes dificultades. Y para terminar, solo una pequeña broma, hoy, pero yo he sido también cónsul en la etapa de 1981-86 en Texas, en la ciudad de Houston, y hoy es el día de Thanksgiving americano. Y entonces durante 4 años pues yo encontré allí unos amigos que habían formado, eran anglosajones, habían creado una asociación de amigos para demostrar que los primeros colonizadores de Nuevo México y de Texas, que venían de México, en la época todavía del reinado español, pues que eran los que primero inventaron el día de Thanksgiving, y que antes de que llegase el pato famoso que venía desde tierras de los primeros peregrinos de los Países Bajos y del Reino Unido, habían venido desde México, y que allí no había patos y habían matado unos pájaros camino a México y habían celebrado también un día de acción de gracias. En cualquier caso, lo que es bueno es que siempre hay un día especial para dar las gracias, y yo personalmente hoy, uniéndome a la tradición norteamericana y recordando la tradición iberoamericana, que también de dar las gracias en el día de hoy, pues doy las gracias a todos los que han participado en este acto, al profesor Fadji, que con gran mérito ha logrado llegar, a pesar de que pasado una noche en Bruselas sin dormir por problemas de avión, al profesor Ardila, que ha traído afortunadamente a su encantadora mujer inglesa y que no se ha sentido ofendida por la comparación entre Shakespeare y Cervantes, me ha parecido bien, y a todos los que están aquí, sobre todo a los compañeros, y tengo una palabra especial para Yalila, que es la única que sigue aquí empeñada en ponerse el velo, pero yo creo que la embajadora le dirá que se lo quite un día. Y como a mí no me obedece, seguro que a la embajadora lo obedece. Y lleva aquí tiempo, tiene un gran entusiasmo y se ha hecho una fiel adicta al Instituto Cervantes. Y en la iniciativa de hoy, pues ha sido mérito de ella, que me recordó que tenía un viejo amigo y que es un prestigiosísimo catedrático de la Universidad de Tetuán, que cada vez tenía más obra que presentar y que además tenía justamente este año tenía cosas nuevas que contarnos sobre Cervantes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, buenas noches. Assalamu alaikum. En primer lugar tengo que agradecer al excelentísimo señor embajador, nuestro anterior cónsul ministro plenipotenciario en la ciudad de Tetuán, la Paloma Blanca. Muchas gracias por acordarse de nosotros, de Tetuán. Yo vengo en representación de todo Tetuán, parte de Marruecos. Por lo tanto, muchas gracias. Se ha hecho realidad un sueño, y ayer parecía que era imposible, pero entre todos los responsables de la Embajada, del Instituto Cervantes, la Consejería de Educación, hemos luchado todos contra los elementos y estoy aquí gracias a la colaboración de todos para que pudiera estar este momento ante ustedes, señoras embajadoras, embajadora de mi país, de Marruecos, aquí, y agradecer a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí en este momento, y especialmente también a Yalila, que ha insistido y ha luchado, y aquí estamos, incluso contra, como he dicho, los elementos climatológicos. Muchas gracias. Hablar de que yo hable en español no le tiene que extrañar quizás a nadie, porque en Marruecos somos más de 4 millones de hispanohablantes. La historia común, la geografía. Por lo tanto, incluso en Marruecos consideramos el español como una lengua más de Marruecos y no una lengua extranjera. De hecho, la Constitución marroquí, aprobada en el referéndum en 2011, recoge las raíces andalusíes, sefarditas, amazigh. Por lo tanto, el español, yo, si fuera responsable, lo incluiría como una lengua cooficial junto al árabe y al francés. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de
de que el español sea una lengua más, aunque hay que estudiarla y sacar el título en el Instituto Cervantes. Eso es muy importante. Pero el español forma parte de nuestra identidad. De hecho, pues hablar de Cervantes y su relación con Marruecos parece como un poco, están las referencias históricas, legendarias, mitológicas, pero también una cuestión de que hay elementos de unión. Yo creo que antes de que vayamos, de que les hable de quizás aspectos de las primeras traducciones que se hicieron al árabe, siempre se habla de las orientales, de Bedewi, de Rifat Atfe, de las primeras, fueron dos libaneses moronitas en el año 47, eran profesores en un instituto español que impartían clases de árabe y emprendieron la idea, encargados por parte de la UNESCO, para realizar una traducción del Quijote, y fueron Naim Abu Malha y Najib Abud, en el año 47. Pero un alfaquí en Tetuán llamado Zahmi Luezzeni, que inició en el año 36, siendo él un autodidacta, un hombre que vinculado con la cofradía religiosa de la Zawiya Luezzeniya, un líder del nacionalismo marroquí, una persona que vinculada con lo árabe, y además era una persona que nunca había, en fin, mantenido relaciones salvo la de la lucha por la independencia, si se puede llamar lucha, porque es algo distinto lo que ocurrió en el norte de Marruecos para la independencia. Pero resulta que en su dormitorio y en su mesita de noche leía el Quijote. Resulta pues un poco quijotesco, ¿no? Valga este término. Y pensó en traducir el Quijote al árabe. Por lo tanto, podemos considerar a Zahmi Luezzeni, este tetuaní, que es la primera traducción que se hizo del Quijote. Curiosamente, ocurrieron estos manuscritos, que algunos empezó la traducción desde los años 40 hasta el año 67. Falleció en el año 73. Las traducciones que hizo fueron de manera escalonada y se conservan los manuscritos, algunos en cuadernos de los años 50, otros en papeles oficiales de la Cancillería española. Quizás fuera ayudado por algún nativo español o algún amigo marroquí que supiera muy bien español, pero él hablaba español, se defendía muy bien, tanto que quiso hacer la traducción. Los manuscritos han corrido una suerte similar a la técnica narrativa que utilizó Cervantes para ofrecernos Don Quijote de la Mancha, en cartapacios, esos manuscritos. Estos manuscritos se encuentran en la biblioteca de Tetuán, al lado de donde estaba el señor embajador como cónsul general. Por lo tanto, convivían entre el consulado y había solamente un solo muro, una pared. Se conservan todavía esos manuscritos, no han sido publicados. Por lo tanto, podemos considerar que las primeras traducciones al árabe que se hicieron del Quijote, los primeros 15 capítulos, más otros 8 que se conservan en una caja. Curiosamente, estamos hablando como si fueran unos libros plúmbeos, las coincidencias, ¿no? Y se conservan en la hemeroteca de Tetuán, que cualquier investigador puede visitar la hemeroteca y consultar esos manuscritos, que los consideramos hoy en día como una gran joya y las primeras traducciones al árabe del Quijote. Pero antes, ya en el año 36, justo cuando estalló la guerra civil en España, él había publicado en el periódico RIF, que luego creó una editorial y una línea también editorial en ese periódico, y publicó uno de los primeros artículos, que era rarísimo, sobre la imagen, cómo le veían los escritores marroquíes la literatura del siglo de oro.
Era algo inaudito en esa época de que desde Tetuán un alfaquí se interesara por la literatura del siglo de oro y además aventurarse a traducir nada más y nada menos que el Quijote. Se han escrito varios artículos. Hay un artículo precisamente en el libro colectivo a través del cual hemos celebrado un congreso internacional, la conmemoración del 4º centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el 4º centenario de la muerte del Quijote. Por lo tanto, en estas efemérides seguimos con las celebraciones porque en el 2017 se cumple también 4º centenario de la obra póstuma de Cervantes, que es la última obra póstuma suya, que es Los trabajos del Persiles y Segismunda. Por lo tanto, las celebraciones van a continuar hasta el 2017. Quería empezar con este apunte de la traducción como esa referencia también en este 4º centenario de que Marruecos se suma a la celebración, con este pequeño apunte de que un notable religioso, una persona autodidacta, pues se atrevió a traducir varios capítulos del Quijote. Otra de las referencias y es las alusiones explícitas de Marruecos, de Tetuán y de Fez. En mi caso, como tetuaní, y que en el grupo de investigación que tenemos en el Departamento de Hispánicas de Tetuán hemos hecho un trabajo de arqueología y de antropología y de recuperación del patrimonio común hispano-marroquí. Y hemos trabajado también con franciscanos que, siguiendo con las efemérides, el año que viene se celebran los 800 años de la presencia de los franciscanos en Marruecos. Digo los franciscanos porque gracias a los libros de redenciones, para rescatar y pagar a los señores de los españoles y portugueses cautivos en Tetuán, pues esos libros recorrieron todo el territorio español y todo el norte de África. Por lo tanto, la referencia a las mazmorras de Tetuán están en esos libros de redenciones y también en las referencias orales y referencias escritas que con toda seguridad, como Cervantes era un empedernido lector, no hay constancia de que Cervantes estuviera en Tetuán, pero sí le llegaron noticias a través de las cartas de los cautivos que estuvieron en las mazmorras tanto de Tetuán, de Argel, de Túnez, de Tánger. Por lo tanto, Tetuán, por desgracia, en fin, como me dijo un político local en Tetuán, antes de sacar el libro y hablar de la ruta Cervantes, me dijo, bueno, ¿este Cervantes habla bien o mal de Tetuán? Claro, los políticos estaban preocupados, ¿no? Digo, en las mazmorras había nada más que cautivo. Digo, bueno, antes había trigo y cereales, se guardaban trigo y cereales, pero el negocio, como todos ustedes sabrán, siglo XVI y XVII, son el mayor negocio del corso y la piratería. Por lo tanto, todo el Mediterráneo vivía precisamente del corso y la piratería. Nosotros, el subsuelo, los bajos de la Medina de Tetuán, guardan una joya. Esa joya son esas mazmorras, con sus 11 galerías descubiertas en el año 54, pero que se mantuvieron en fin, tapadas, ahora se están desenterrando, y guardan se han encontrado más de 6 capillas con sus azulejos. Antes de seguir hablando, me gustaría pues, que las viéramos, y son esas mazmorras que aparecen descritas, esa referencia explícita de Tetuán y sus mazmorras, por lo que constituyeron en los siglos XVI y XVII, y de que nos sentimos pues, muy orgullosos en Tetuán, porque la historia es así. Fueron esos cautivos los que construyeron las murallas de Tetuán, fueron esos cautivos
portugueses y españoles los que cuidaron la famosa huerta de Tetuán. Por lo tanto, sería como rendir un tributo, un homenaje póstumo a todas aquellas personas que con toda seguridad murieron y se quedaron en esas mazmorras. Cuenta la leyenda, antes de que por la noche en Tetuán se oyen chasquidos, crujidos de cadenas que se confundían con las aguas subterráneas, las llamadas aguas de Escundo. El señor embajador sabe mucho porque Tetuán está construido bajo aguas subterráneas y la Medina de Tetuán bajo esas mazmorras. Y se oyen esos chasquidos. Entonces, siempre, yo he nacido en la Medina y siempre nos asustaban como lo de que viene ¿cómo se, en español? El hombre del saco. En este caso nos decía que vienen los diablos que claro, corrió la voz de que efectivamente la gente vivía de la Medina por encima de esas mazmorras y por las noches se movían los cautivos y se oían las cadenas. Eso llegó y trascendió, y estamos ya en el siglo XXI, y se sigue transmitiendo esa leyenda de que los chasquidos del agua subterránea y de los cautivos. Por lo tanto, las almas en pena que nos asustan a los niños, que si no comemos, cenamos y dormimos, van a salir los cautivos. Pero fíjense cómo son las cosas. Pero que en Tetuán nadie relacionaba Tetuán, sus mazmorras con Cervantes, pero que a lo largo de muchas obras, como veremos más de 9, aparecen esas referencias explícitas de esas mazmorras que hace mención Cervantes. Este es el cartel del congreso que hemos celebrado, Marruecos, Tetuán y sus mazmorras en el imaginario, Marruecos y Tetuán y la obra de Cervantes. Esa es una ventana que da a esas mazmorras. Tengo que decirles que todas las casas de la Medina de Tetuán se comentaba que tenían pozos cegados, pero no eran pozos cegados, eran entradas a esas mazmorras. Casi todas las, de hecho, yo para explicar y animar a mis estudiantes para que leyeran el Quijote, un día se me ocurrió, un chico pues me dijo, ¿por qué vamos a leer el Quijote? Y yo le comenté, porque Cervantes en el Quijote y en los baños de Argel, los tratos de Argel, hablan de la casa de tu tía. Parecía un insulto. Y él me dijo, y su tía también. Parecía un intercambio de insultos, ¿no? Pero era verdad. Mi tía vive en Tamar y tienen como un pozo cegado, siempre se ha dicho, pero no era un pozo cegado, era la entrada por donde se metían los cautivos españoles mayormente y portugueses. Tetuán llegó a albergar en sus mazmorras más de 4.000, que es una cantidad enorme. De ahí que eso les animó a que leyeran el Quijote, porque hablaba de la casa de un tío, del hermano, del cuñado, porque no hay familia tetuaní que no viviera en la Medina y no tuviera familiares. Y otra de las razones por las que se anima a que estudiaran el Quijote, y es que les digo que uno de los autores preferidos ficticios de Don Quijote era el historiador arábigo Sidi Hamet Ibn Geni. Ellos lo toman tan a pecho que dicen, posiblemente sea el verdadero autor de Don Quijote de la Mancha. Eso nos gusta a nosotros, ¿no? Los marroquíes. Pues mira, algunos incluso llegaron a ponérmelo en el examen, suspendieron, pero que era ese. Y otra cosa también, Ricote, ese morisco es el que menciona, la única mención de la palabra patria salió en boca precisamente de un morisco. Y luego el traductor aljamiado, Zoraida, Zara, son referencias continuas. Muley Manuco, el sultán Abdelmelik Sadi, que por cierto estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre
la leyenda de Muley Manuco, la presencia de Abdelmelik Saadi, de tantas veces aparece en la historia del cautivo, y su relación con Zoraida en el plano de la histórico y luego el legendario. Y este Muley Manuco, sultán, participó activamente como estratega en la famosa batalla de Lepanto. Y estamos trabajando para recabar, sacar documentación y cartas para ver cómo participó en esta, porque por cierto, cuando algunos dicen, la que perdimos, digo, no sé si perdimos nosotros, era el Imperio Otomano, pero que esa es la grandeza, ¿no? Y la relación de que Cervantes, de que Muley Manuco Abdelmelik Saadi se casó con Zoraida, que a su vez se casó con el veneciano Hassan Pasha, que es su segundo marido. Por lo tanto, Abdelmelik Saadi se casó con Zoraida, ese personaje histórico y literario que tiene un vínculo, que es la viuda de Abdelmelik Saadi, se casó con Hassan Pasha el veneciano, que era uno de los que en los últimos 5 años fue el captor, el que retuvo y el que recibió las redenciones para ser liberado Cervantes. Por lo tanto, la viuda del sultán de Marruecos, en la realidad, en la historia, todos estos nombres y vínculos con Marruecos hacen que Marruecos, Tetuán, pues participen, ¿no?, en esta historia de la vida, de la biografía de Cervantes y también de su obra. Esta es una cita que siempre la ponemos en nuestras publicaciones de la referencia de Tetuán. De hecho, en el libro se abre con centinelas y atajadores, pícaros mayorales, barcos y redes, con toda la turba multa que allí se ocupa, han anochecido en España y amanecido en Tetuán. Muchos de los compañeros y también estudiantes me dicen que esto sigue ocurriendo hasta hoy en día. Han anochecido en España y amanecido en Tetuán. O sea que los 13 kilómetros de historia, de vida, de comercio, el mar Mediterráneo que nos une, por lo tanto, esto es algo que muchos pues, no le dieron su importancia, pero analizándolo, la verdad que sabiamente Cervantes ya se percató y adivinó la historia y el devenir de la historia entre los dos países. Esta es la imagen de varias entradas hacia las mazmorras. Fíjense que son 7 metros de profundidad, en donde los cautivos, que hay actualmente 11 galerías han sido descubiertas. Desgraciadamente, como no eran conscientes de la importancia de estas mazmorras, muchos fueron cegadas, pero ahora en Tetuán queremos recuperarlas, y yo le lanzo la patata caliente al señor embajador para que inauguremos la primera ruta de Cervantes y podamos, entre España y Marruecos, recuperar esta joya subterránea, este patrimonio arquitectónico, y recuperar estas mazmorras para que puedan ser visitadas y descubrir todos los azulejos, las capillas, en fin, parte de la historia entre España y Marruecos, y la historia también que nos ha legado Cervantes a través de sus obras, que ahora pasaré luego a mencionar todas esas citas y el conocimiento que tenía Cervantes de las mazmorras de Tetuán, sabiendo que él estuvo 5 años cautivo en las mazmorras de Argel, pero que además de las referencias de Argel, subraya mucho las penurias, las dificultades de estas mazmorras.
Esta es una casa antigua de la Medina de Tetuán, que es abandonada y que es a través de las autoridades del Ministerio de Cultura marroquí, la región Tánger-Tetuán, están trabajando y vamos a colaborar con ellos para recuperar, reformar esta casa. Y hay varias entradas, y esta es una casa de los notables de Tetuán, que su negocio, entre las familias famosas, la familia Naxis, son casas, parecen normales, y en donde se hacía vida normal, pero que tenían una entrada a las mazmorras, y era el mayor negocio de las familias de Tetuán. Esta es una visita que hicimos al final del congreso que celebramos, y vinieron los estudiantes, participantes en el congreso, y profesores de varias universidades españolas. Ese es el nombre de la famosa calle Tamar, que lleva el mismo nombre, que hace alusión, porque las mazmorras era el lugar donde se guardaban los cereales para los años de sequía y de dificultad. Pero pasaron a convertirse estos baños en precisamente cárceles, grandes cárceles, donde guardaban esos cautivos españoles y portugueses mayormente. Estamos ya en el interior. Esta es parte de la capilla que se conserva, construida por los propios cautivos y con ayuda y acuerdos de los sultanes de Marruecos con los sultanes de Marruecos con los franciscanos. Aquí el grupo de congresistas, ahí sonrientes, pero estábamos bajo las mazmorras de Tetuán, profesores de la Universidad de Navarra, de Sevilla, de la Autónoma, de Cádiz, de Granada, y estudiantes ilusionados por el gran descubrimiento, porque muchos de los tetuaníes y estudiantes y estudiosos de Cervantes, pues no, siempre se ha hablado de las mazmorras de Argel, pero nunca las de Tetuán. Por lo tanto, todo el mundo orgulloso. Cervantes habla de la Medina de Tetuán, habrá estado seguramente. Entonces, claro, eso crea una ilusión, y también todo el mundo pues ha vuelto a leer el Quijote. Yo creo que ahí ganamos todos. Estas son ilustraciones no de las mazmorras de Tetuán, sino las de Argel. Es para imaginarnos de cómo eran, cómo iban encadenados, y una imagen que deja quizás en muy mal lugar. Por eso ese político local en Tetuán tenía razón, y dice, bueno, si habla tan mal, tampoco... Esta es otra ilustración, parece como que si fuera Cervantes, ¿no? Estas son ilustraciones imaginadas de los baños de Argel. Y queremos hacer lo propio también, sacar fotografías, todas las cartas, toda la documentación relacionada con las mazmorras de Tetuán y las capillas, que por cierto están los estudios, la documentación, y no podía ser menos. Estaba una imagen de la Virgen de los Dolores, que era venerada, que era la Virgen de los cautivos de las mazmorras de Tetuán. Es el interior de esa casa, donde había y sigue existiendo varios... Esta es la casa de la familia Ben Marzouk de Tetuán, que la ha cedido al ayuntamiento de Tetuán para que se rehabilitara, se reformara, y han pensado, ¿no?, en rehabilitar y abrir a los investigadores primero, arqueólogos, y luego ya pensar, ¿por qué no?, en un reclamo turístico muy importante, y hablar de la primera ruta Cervantes en Marruecos y en África. Este es un plano que ya se hizo en el año 54 de las distintas galerías. Ya están cegadas porque se convirtieron en canales de desagüe, desgraciadamente. Es una joya arquitectónica, una joya como un monumento, ¿no?, histórico, pero desgraciadamente va desapareciendo. ¿Veis? Estas son interiores, ¿no?
con las aguas de las lluvias y los desechos y de las nuevas construcciones, pues iban tirando en esos pozos tierra y algunos pues se están tapando. Ahora lo que se está haciendo a través del Ministerio de Cultura marroquí es recuperar más galerías. Ahora están abiertas 11. No se puede entrar porque está todo apuntalado por miedo a que haya otra entrada a las mazmorras. Este es un visado para que concedían a los cautivos cuando eran liberados, les daban un salvoconducto, un pasaporte. Este es en castellano y este es en árabe, que concedían los señores, firmado también por el sultán. Los visados han cambiado, ahora ya no son de esta manera. Varias entradas, esta es otra entrada a las mazmorras. Y es como si tuviésemos una segunda planta de la planta subterránea de toda la Medina, que recorre toda la Medina. Por lo tanto, se habla de más de 84 galerías todavía por descubrir. Esta es la casa de Ibn Marzouk. Esta es una imagen porque, claro, los sacaban de día para trabajar las huertas y construir los muros, y luego entonces desde los pozos, pues algunos cuando subían tenían la posibilidad de ver, ¿no?, el cielo y ver el sol, porque lo veían durante 4 o 5 horas y era durísimo la circunstancia y la vida que hacían en estas mazmorras. Estas son algunas, hay azulejos y también madera, porque eran construcciones, en principio los que construían ayudaban a ampliar las mazmorras en los propios cautivos. Esta es la casa señorial, en la que era la entrada de una cárcel de aquella época. Los azulejos, las entradas. Esta es una capilla. Y la Virgen de los Dolores, pues, estaba situada y hubo saqueos porque la gente desconocía, ¿no?, el valor histórico de estas mazmorras y de los azulejos. Desaparecieron casi todos los azulejos y también la Virgen. Quizás la tuviera alguien en su casa o la oportunidad, pero estamos, pues eso, publicitando, hablando de la importancia de la historia compartida, la historia común, para recuperar parte. Estos son ventanales de hierro que se encontraron porque muchos, pues, la gente entraba por curiosidad y se llevaban cosas porque no había, en fin, no estaba protegido, y ahora sí que es un bien, un patrimonio protegido, y cualquier pequeño trozo de azulejo es parte de la historia. Y gracias a estas referencias, gracias a Cervantes, y estamos, pues eso, la historia hizo que en este cuarto centenario nos preocupemos y mucho más por este patrimonio. Algunos azulejos de las mazmorras que eran para decorar la capilla, las capillas. Fíjense en fin, el estar hacinados, ¿no?, en esas mazmorras, y les queda, pues, la fe, y con la fe, pues, tuvieron que decorar, ¿no?, estas capillas, porque eran los propios cautivos y los franciscanos. No me imagino, ¿no?, a los captores poniendo azulejos en las capillas. Seguimos otras imágenes de estas capillas. Y todo esto decimos que lo recoge el imaginario de Cervantes, pero el imaginario de Cervantes recoge una historia real. Por eso el lema de Cervantes, nada es lo que parece, o al contrario. La fina ironía de Cervantes era así. Más imágenes de las mazmorras y los arcos.
veis que se conservan pocos trozos de azulejos. Un profesor invitado me dijo, y había un trozo de azulejo en el suelo, dijo, ¿me lo puedo llevar? Y luego se lo pensó y dice, no, por favor, si estamos aquí para proteger esto, no nos vamos a llevar nada. Pero todos hemos tenido esa, de llevar un trozo, el trozo hay que recuperarlo y mantenerlo. Esas son galerías para imaginarse la dureza, ¿no? La crueldad de la que Cervantes habla. Ahora veremos esas citas, vemos estas imágenes, pero luego las vamos a comparar precisamente con esas citas de Cervantes que habla de la crueldad de esas mazmorras. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas, no hay necesidad de hacer ninguna descripción más. Y veis los cables era para poder iluminar, y resulta que cuando hay lluvias torrenciales por Tetuán, el agua entra por esos pozos y inunda todas las galerías y pone en peligro también esos techos. Esta es otra capilla. Muchos de los lugares están apuntalados. Parecían baños, ¿eh? Son los pasadizos difíciles. Otros pasos más, hay varias imágenes. Y ya. Esa es la referencia en el entremés, el juez de los divorcios, que es un poco también muy irónico, la que dice, por Dios que he de ser leño en callar y en sufrir, quizá con no defenderme ni contradecir a esta mujer, el juez se inclinará a condenarme, y pensando que me castiga, me sacará de cautiverio, como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Eso es algo magnífico, y que hace referencia, ¿no?, de que salir de las mazmorras de Tetuán era un milagro, y además él preferiría, pues eso, que el juez le condenara antes que vivir con esa mujer. Aquí hay una referencia de la ciudad de Tetuán en Don Quijote de la Mancha. Y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancías de Tetuán. Había también un comercio no solamente de cautivos, pero un comercio próspero por la entrada del río Martín y también por Charga. Y ahora hay un proyecto importante que se quiere hacer navegable el río Mhannesh de Tetuán, que por ahí entró Barbarroja, y en la desembocadura del río Martín lo que hizo Felipe II para evitar la salida de los corsarios y piratas fue hundir 2 barcos y cerrar la desembocadura de Tetuán, porque era la entrada y salida de los piratas que acechaban y entraban a las costas andaluzas y levantinas para capturar, y también atracaban los barcos que venían de las Américas. Por lo tanto, se habla de las mercancías de Tetuán, que no solamente eran de cautivos. Aquí el libro póstumo, de que el año que viene seguiremos celebrando los centenarios, y los 2 protagonistas pícaros presumían, ¿no?, de haber estado en Tetuán y haber estado en las mazmorras de Tetuán. Conocímonos en Tetuán dentro de una mazmorra. Hemos sido amigos y corrido una misma fortuna mucho tiempo. Y para 10 o 12 cuartos que apenas nos han ofrecido de limosna sobre el lienzo, mucho nos aprieta el señor alcalde. Por lo tanto, esa referencia, ¿no?, el conocimiento que tenía Cervantes de las mazmorras de Tetuán, y lo pone en un contexto en varias de sus obras, precisamente los trabajos de Persíles y Segismunda. Aquí
en la Gran Sultana también se recoge la referencia explícita, ¿no? La travesía alcanzó el bajel ligero, hizo escala en Tetuán. Por lo tanto, Tetuán era una escala constante y vital de la mercancía de cautivos y también otras mercancías. En la ilustre Fregona, que es la famosa cita, ¿no?, de que han anochecido en España y amanecido en Tetuán, en la ilustre Fregona. También en el capítulo 40, donde se prosigue la historia del cautivo, con achaque de hacerse mercader y tratante en Tetuán y en aquella costa. Sepan que en las traducciones egipcias se elude la traducción de varios capítulos, el curioso impertinente y la historia del cautivo, porque hay muchas referencias a los moros y dejan en mal lugar la imagen de los moros. Entonces, claro, Bedewi, Lewi, lo que hicieron era prescindir ese capítulo, porque iban a estar explicando y iba a haber más notas de página que el cuerpo mismo de la traducción. Entonces lo que hizo es eliminar ese capítulo, por lo tanto quedaba un poco una traducción muy incompleta. Pero Chehemlu Ezzeni sí que tradujo la historia del cautivo y la continuación de la historia del cautivo en las traducciones que hizo en Tetuán y que no pudieron editarse, y que, que yo creo que es la primera traducción íntegra, no del Quijote, pero lo que hizo fue respetar, ¿no?, la historia del cautivo, esas historias, ¿no?, intercaladas en el Quijote. Aquí, donde se prosigue también el cautivo y su suceso, la referencia a los corsarios de Tetuán, porque así aseguraríamos el temor que de razón se debía tener que por allí anduviesen bajeles de corsarios de Tetuán, los cuales anochecen en Berbería y amanecen en las costas de España, y hacen de ordinario presa y se vuelven a dormir a sus casas. Al final va a tener razón el político local, de que Tetuán no está, se habla... Bien, y aquí en el Tratado de Argel, también esa referencia, estoy solamente hablando de las referencias explícitas, pero es que Marruecos aparece con Muley Maluco, esa referencia, ¿no?, del sultán Abdelmalik Sadi, tantas veces, que aparece en toda la literatura del siglo de oro, y no iba a ser menos Cervantes. Los arraces sus amos, con el miedo que yo les tomase su cristiano, a Tetuán con prisa le enviaron, y en 5.000 ducados le tallaron. Y quisiera acabar con esta cita, hablando de las mazmorras, tantas veces ansiada libertad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Muchas gracias.